Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro siguiente video de nuestra materia de ilustración digital, nuestra sesión número 26 de nuestra materia. Ya una de las últimas, por cierto. Estamos ya en la recta final de nuestra materia. Espero que todos estén al día con sus ejercicios, con sus archivos, con sus proyectos que hasta el momento hemos trabajado. Hemos trabajado ya una serie de ejercicios en esta última parte del curso que tienen que ver con fotorrealismo. Hicimos ya, me parece que tres de ellos. Bueno, vamos a hacer ya el día de hoy otro más, el penúltimo ejercicio de esta serie, ya en vísperas de su proyecto libre y de su segundo book, que en breve pues tendrán que armar, integrar para poder terminar su materia de manera exitosa. El día de hoy vamos a trabajar otro material, otro ejercicio que tiene que ver con un material complejo, aunque no necesariamente difícil. Otra vez, tiene que ver mucho con entender lo que estamos haciendo y para eso estos ejercicios, para eso estas sesiones, para otra vez tratar de entender esos materiales que probablemente van a aparecer en sus ilustraciones. Ya vimos cabello, ya vimos metal. Vamos a ver ahora el agua, un líquido, los líquidos, cómo se comportan los líquidos o cómo ilustramos líquidos en un proyecto. Y seguramente va a ser otra vez un material, un elemento que se van a encontrar y que van a tener que saber resolver en sus ilustraciones. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Primero vamos a tratar de entender primero cuál es el comportamiento de los líquidos y este tipo de materiales transparentes para ver cómo se pueden atacar, cómo se pueden ilustrar y de esta forma pues tener más claro cuando estemos trabajándolos cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta, que debemos tomar en cuenta para lograr un resultado adecuado. Ok, entonces vamos a empezar, les decía, con simplemente identificar dos conceptos importantes cuando hablamos de materiales líquidos o simplemente materiales que reflejan, que tienen alta reflexión, pero que además son transparentes, como en el caso de los líquidos, el agua o incluso el vidrio, el cristal. El vidrio es un material que se comporta de manera muy parecida al agua, a un líquido. Tendríamos que pensar en el agua como cristal líquido, porque finalmente su comportamiento en términos físicos es muy similar. Por lo tanto, bueno, este video nos puede ayudar para entender tanto cómo ilustrar cristal, vidrio, y una variante un poquito más complicada que es el agua, que es lo mismo, pero en un estado líquido mucho más impredecible y que genera quizás efectos de reflexión diferentes a un cristal. Ok, entonces vamos a ver estos dos conceptos que les comento que tenemos que entender muy claramente antes de intentar ilustrar agua o cristal. Y el primero que me gustaría platicarles es el de la reflexión de la luz. Esto ya lo vimos un poquito cuando hablamos del metal, que finalmente también es una superficie reflejante. Pero si bien el metal refleja, bueno, también los líquidos son altamente reflejantes. Reflejan una parte de la luz que reciben. Una parte la absorben o la contienen, la reciben, y otra parte de la luz se refleja, se rebota directamente, pues otra vez porque el líquido también es un material altamente, o más bien un tipo de materia altamente reflejante. Lo mismo pasa con el cristal, les decía. Entonces, para entender esto, les voy a mostrar algunas imágenes que nos van a ayudar a entender el comportamiento de reflexión de este tipo de materiales. Lo platicamos un poquito en la sesión del metal cuando les hablaba del cromo, de lo cromado, que es altamente reflejante. Bueno, lo mismo pasa con los líquidos. Entonces, bueno, en esta primera ocasión vamos a ver estas distintas imágenes que nos van a ayudar a entender esto mejor. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera que podríamos pensar que es de cristal, aunque también podríamos imaginarnos que es una esfera eh, fantástica de agua, pero finalmente lo que nos debe interesar aquí es ver el comportamiento de la luz cuando atraviesa o cuando impacta un material de este tipo, ya sea cristal o quizás incluso un metal muy completamente reflejante o 100% reflejante. Aquí podemos notar que en superficies esféricas los reflejos se invierten, y eso lo pueden ver hasta cuando se ven ustedes mismos en una cuchara o en la parte cóncava de una cuchara.
pues ahí podrán ver este efecto de inversión. Lo mismo pasa en estas superficies. Aquí pueden ver que pues el cielo se ve abajo, la tierra se ve arriba, y esto es simplemente un efecto de física. No tenemos que entrar en por qué esto sucede, porque tiene que ver con la manera en que los rayos impactan, se cruzan, etcétera, y regresan a nuestros ojos. Eso es lo que menos nos interesa, simplemente entender que cuando tenemos una superficie esférica, pues esos reflejos suelen estar invertidos. Y esto sucede, bueno, por un efecto de física. Y es una parte de la reflexión de la luz. Sabemos que cuando el material es plano, pues el reflejo es directo, no hay esta inversión, pero en superficies esféricas esto sucede. Entonces, conceptos como estos o tener claras este tipo de fenómenos que suceden durante la reflexión sobre objetos esféricos, pues nos va a ayudar a también entender cómo producir estos reflejos cuando los estemos ilustrando. Y esto también lo podemos notar, bueno, en simples gotitas de agua. Ahí tenemos lo mismo, unas gotitas de agua, y si se dan cuenta en las dos gotas de agua inferiores, pues también tenemos un efecto de reflejo en donde vemos, ni siquiera está visto en la escena, pero podemos ver el reflejo de una abejita y de una flor, y también están invertidos por este mismo efecto que acabamos de ver aquí abajo. Entonces, entender este concepto es importante. Otro concepto importante es que el agua en superficies esféricas, aquella parte que es refractada, y ahorita vamos a hablar de esa parte de la refracción de la luz, también funciona como lupa, ¿sale? Pero bueno, antes de adelantarme a eso, regreso a reflexión. También en la gota superior, que está sobre este tallo o esta espiga de algún vegetal, pueden ver también hay un reflejo. Tenemos en la parte superior, se ve un reflejo y ahí también se está reflejando quizás también una parte de otra cosa que está fuera de escena. Entonces vean cómo esos reflejos son muy evidentes. También más o menos podemos intuir como un cielo por ahí reflejado en la gota. Todos esos son reflejos que provienen pues de la luz ambiental, de objetos que están alrededor del agua y que no necesariamente estamos viendo de forma evidente. Y aquí, en este caso, lo podemos ver claramente. Y finalmente, pues les voy a mostrar también esta otra imagen en donde tenemos otra vez ese efecto de inversión. Aquí pueden ver al fondo, se ve bueno, el Golden Gate, el puente, y en las gotas vemos el mismo puente, pero invertido, y ven cómo también hay deformación. No lo vemos tal cual, lo vemos deformado, porque pues el agua no es un espejo como tal plano que refleje perfectamente, sino la misma superficie esférica curveada del agua, pues produce estos efectos de deformación. ¿Okay? Esto es deformación en la reflexión. ¿Sale? Y obviamente pues va a cambiar dependiendo la forma del objeto que refleja. Si es una esfera como tal, pues ahí podemos ver más o menos el efecto reflexión de una esfera, de una gota o de una gota más alargada, de una gota en forma de frijolito. Todo esto va a depender de la forma, pero es muy anárquica, es muy, muy impredecible y no podríamos definir de manera precisa cómo se iba a comportar la luz, porque tendríamos que hacer el experimento como tal. Entonces eso sería un poquito más complicado. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a hablar rápidamente del segundo concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando ilustramos líquidos o materiales como el cristal, y es el de la refracción. Les repito, reflexión es aquella luz que pega en el objeto líquido y regresa, rebota con un efecto de reflejo. Y esto pues, es como los espejos o como en otros materiales que ya hemos visto que reflejan la luz y eso produce luces secundarias, etcétera, por ese reflejo. Eso sucede en muchos materiales, incluso también en los líquidos, que como pueden ver aquí, reflejan bastante de lo que hay a su alrededor. Pero también en los líquidos tenemos otra característica que es la refracción. Y para la refracción vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La refracción de la luz va a ser el efecto que genera de regreso a nosotros
el efecto de la luz cuando atraviesa por un material distinto al que proviene. Normalmente la luz viene pues, directamente de la atmósfera, por el aire, pero cuando impacta con ciertos objetos, puede ser que ese cambio en la consistencia y densidad del material en donde está impactando, pues genere un movimiento, un cambio en la dirección de la luz, y eso produce el efecto de refracción. ¿Cómo lo podemos ver muy claramente? Bueno, pues aquí tengo unos ejemplos en donde pueden ver qué es la refracción de la luz. Aquí lo pueden ver perfectamente. Por ejemplo, en el caso de la imagen que tenemos hasta aquí, hasta el fondo, en donde está este lápiz metido dentro de una taza, ahí pueden ver el efecto de refracción de la luz que viene de atrás hacia nosotros, pues si no tiene ninguna otra barrera, ningún otro elemento que modifique su trayecto, golpea sobre el lápiz y esa luz que viene del lápiz nos regresa sin mayor deformación. Sin embargo, la luz que atraviesa, pega y atraviesa por el cristal, pues ya tiene una deformación y tiene todavía más una deformación cuando esa luz atraviesa por cristal y por agua, porque en el cambio de densidad del material entre el aire y el agua, pues hay un cambio de densidad y eso produce que la luz cambie su dirección. Por lo tanto, nos va a llegar esa luz de regreso a nuestros ojos, pues en una dirección distinta a la dirección que tenía de origen. Entonces ahí vemos que el lápiz, pues de repente parece que está cortado en tres, y esto no es que eso sea así, simplemente hay este efecto de refracción. A eso se refiere la refracción, son los cambios de dirección de la luz cuando atraviesan por una superficie de densidad diferente a la de origen y por lo tanto cambian su dirección. ¿Ok? Lo podemos ver en el ejemplo de la taza, también lo podemos ver en las líneas de esta piscina. Nosotros, bueno, pues si quitáramos todo el agua, veríamos que estas líneas son perfectamente rectas, pero el agua está provocando este efecto de refracción y entonces vemos pues, ya una línea completamente pues amorfa, ¿no? Ya no es una línea recta, se ve más bien como zigzagueante. Y eso es por el efecto de refracción. ¿Ok? La luz, cuando pasa del agua al aire, hay un cambio de densidad y eso produce un cambio de dirección. Si nosotros vemos estas líneas por debajo del agua, al ser la misma densidad las vamos a ver otra vez rectas, pero en el momento en que salimos del agua y las vemos desde arriba, ya hay un cambio de densidad entre el agua y el aire, y ahí la luz cambia su dirección. Se produce ese efecto en donde la refracción produce un cambio de dirección de la luz y ya nos llega esta línea pues chueca. ¿Ok? Y ya finalmente en el ejemplo de las tazas que están, bueno, de las copas que están aquí abajo, otra vez a través de un fondo de líneas y pues esas líneas nos llegan completamente distorsionadas por un doble efecto. Primero el efecto de refracción de la luz, pero también el volumen tridimensional de estas superficies esférico produce un efecto similar a lo que vimos anteriormente, en donde pues hay una distorsión también provocada por el tipo de volumen que lo está produciendo. Entonces vemos distorsiones ya muy, 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 muy fuertes, líneas que ya ni siquiera se ven paralelas, líneas que ya ni siquiera se ven en la misma dirección, que cambian su grosor, y esto es muy, muy caótico, es muy arbitrario y hasta cierto punto muy impredecible. ¿Para dónde se va a ir esta línea? Pues no sabemos y cualquier ligero giro de distancia, posición va a cambiar todo esto. Entonces, esa es la refracción, es muy arbitraria, pero hay que considerarla porque finalmente es parte de la realidad. Entonces, si nosotros hacemos una ilustración como la que está en esta parte de este lápiz y el lápiz lo tenemos perfectamente recto, pues algo se va a ver falso, algo va a estar pasando que no se va a ver real porque no estamos considerando el efecto de refracción. Entonces, detallitos como esos hay que considerarlos cuando hacemos una ilustración de agua o de vidrio porque simplemente pues queremos simular el efecto de la realidad. Si no lo hacemos, nuestra ilustración automáticamente se va a ver falsa. Entonces son un par de conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta, no los únicos, pero sí quizás los más importantes, la reflexión y la refracción de la luz. ¿Ok? Bueno, entonces para eso vamos a hacer nuestro ejercicio de exploración, tratar de ilustrar un líquido y también un elemento de cristal para trabajar ya de forma
muy práctica estos fenómenos de refracción y de reflexión. Para eso vamos a hacer una escena parecida a la que les muestro a continuación. Esta es la escena que vamos a intentar todos nosotros y no necesariamente esta como tal, sino una parecida. Siempre ustedes tienen, recuerden, cierta libertad para trabajar su propia escena. Ahora les explico qué es lo que vamos a hacer en particular. Entonces, aquí tenemos una escena de una fruta, una copa y un líquido. Eso es lo que vamos a ilustrar. Bueno, en realidad lo único que vamos a ilustrar es el líquido. La fruta y la copa o el cristal, ese no lo vamos a ilustrar, lo vamos a utilizar para poder trabajar los efectos de refracción y de reflexión sobre el líquido, que sí es el que vamos a ilustrar. Entonces, todo lo que están viendo en este momento, que es líquido, eso es lo que vamos a ilustrar. ¿Ok? La manzana y la copa no la vamos a ilustrar, pero sí todo el líquido y los efectos que provocan el líquido sobre esta escena y ya en esta escena en particular. ¿Ok? Bueno, entonces de inicio les puedo comentar que no necesariamente su resultado tiene que verse exactamente como este. Como les decía, ustedes van a tener la libertad de definir la escena que ustedes quieran, pero esa escena tendrá que incluir la fruta, la copa y el líquido. ¿A qué me refiero con la escena que ustedes quieran? Bueno, pues la posición de la copa con respecto a la fruta, la distancia entre ellos, la cantidad de traslape que haya, la inclinación de la copa, la orientación de la copa de una contra la otra, eso como ustedes lo quieran colocar. Ya obviamente es importante entender que tienen que estar estos elementos porque lo que vamos a ilustrar va a ser el líquido. ¿Ok? Bueno, para eso van ustedes a descargar una imagen que ya les voy a decir dónde, de la fruta, una imagen de la copa y van a hacer el empalme, el traslape que sí tiene que existir sobre estos dos elementos antes de hacer ya el trabajo de ilustración del líquido, que eso es en donde nos vamos a enfocar en esta sesión. No vamos a ilustrar la manzana, eso ya lo hicieron, los que hicieron manzana, los que no, bueno, hicieron otra fruta, y tampoco tiene mucho sentido que ilustremos la copa porque finalmente si ilustramos el líquido, pues la copa iba a ser todavía más sencilla. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar nada más la copa para efecto de producir nuestra composición y trabajar únicamente el líquido. ¿Ok? Bueno, antes de empezar el ejercicio como tal, les invitaría a que hicieran un estudio de referencia, que buscaran una referencia, pero en este caso no les pediría que hicieran una búsqueda de imágenes parecidas en la red para ver, bueno, una manzana y una copa o ver de este tipo de referencias. No, les invitaría a que hicieran la prueba como tal. ¿A qué me refiero? Pues que vayan a su cocina y traigan una fruta, una manzana, puede ser una naranja o la fruta que tengan. Y de igual manera que vayan y tomen pues una copa o un vaso o lo que tengan de cristal. ¿Para qué? Bueno, si vamos a hacer una escena como esta, es bastante útil que ustedes de primera mano y de manera muy muy concreta, muy experimental, vean lo que pasa, vean cuáles son estos efectos cuando hacemos ese traslape de forma real. Entonces les diría, tomen su copa, tomen su manzana, provoquen ese traslape, ¿sí? Y vean qué sucede. ¿Qué pasa cuando ustedes ven y traten de cierren un ojo y vean el resultado para que vean qué pasa? ¿Qué pasa con la manzana cuando la luz de la manzana pega sobre una superficie esférica de cristal y llega a nuestros ojos? ¿Cómo se deforma esa luz? ¿Cómo cambia su dirección? Sucede este efecto que les comentaba de refracción, como lo que vimos en las imágenes. ¿Qué tanto sucede? ¿De cuál es el grado de deformación que podemos ver? ¿Qué tanto implica la distancia a la cual ponemos los elementos para que este efecto se amplifique o se reduzca? Y hagan esa prueba y háganlo con objetos para que lo vean, para que ustedes mismos experimenten la refracción y hasta cierto punto la reflexión también de la luz. Eh, y esto pues les puede llevar simplemente
el tiempo que les lleva tomar estos objetos y hacer la experimentación, probar qué pasa, acercar la manzana, alejar la manzana, hacer este experimento de física realmente, ¿no? Pero que nos va a ayudar a entender el comportamiento de la luz cuando estén haciendo su ilustración. Siempre que puedan hacer este ejercicio, háganlo. Si ustedes van a ilustrar un gato y tienen acceso a un gato, vean el gato, jueguen con el gato, acaricien al gato, véanlo, entiéndanlo, interpreten la superficie, su material, su pelaje. Si van a ilustrar, no sé, un pedazo de pastel, pues vayan y vean el pastel, siéntanlo, vean los distintos ángulos, acérquense. Si van a ilustrar líquidos, vean el comportamiento del líquido, llenen su copa de agua y jueguen un poquito con el agua, vean qué pasa, cómo se comporta, para que la internalicen, la tengan un poquito más vívida esa experiencia. Y cuando la vayan a ilustrar, internamente y de manera subconsciente, inconsciente más bien, la van a estar recordando y van a estar un poquito más sensibles a qué es lo que están tratando de lograr. ¿Ok? Entonces, al menos en este caso, muy fácil, no tiene que ser una manzana, puede ser un aguacate si quieren, puede ser una pera, puede ser hasta un limón si quieren, lo que tengan a la mano. El punto es que les ayude a entender el fenómeno de refracción y de reflexión. Y algo de cristal, puede ser una copa, puede ser un vaso, puede ser algún utensilio de cristal que les permita hacer esta experimentación. Y ven que nuestra copa tiene, pues, al ser una superficie cilíndrica, bueno, pues también va a tener ciertas características de refracción que ustedes pueden experimentar y probar de manera inmediata. Les va a ayudar muchísimo. Siempre les repito que pueden hacer eso, háganlo. Es mucho mejor que bajar una foto de internet y tratar de ver la foto. Nada supera la experiencia como tal. Entonces, les invito a que hagan ese experimento, pruébenlo y una vez que reflexionen y que hagan esta exploración, vamos ahora sí a continuar primero con la descarga de nuestros archivos y ya sobre la marcha y en el escritorio y en Photoshop les iré explicando, bueno, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir, cuál es la composición. Yo obviamente voy a hacer algo muy parecido a lo que están viendo aquí, pero les repito, ustedes en su momento podrán cambiar la dirección de la copa. A lo mejor su versión tiene la copa al revés o a lo mejor la tiene más paradita o a lo mejor la manzana está completamente atrás de la copa o eh, en alguna posición en donde sí se traslapen, porque vamos a necesitar traslape para lograr o provocar este efecto de refracción, pero finalmente, bueno, esa parte va a estar a su elección. ¿Ok? Bueno, pues entonces los dejo un momento con su exploración, intenten hacerla y una vez que terminen, continuamos nuestro video para ya entrar a nuestro escritorio y ver cómo vamos a trabajar algo muy parecido a lo que están viendo en este momento. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos que vamos a utilizar de nuestra página web del curso. Estamos aquí en la página del curso y en esta ocasión vamos a descargar la liga que dice Ilustración Agua. Ahí le vamos a dar clic y vamos a revisar la descarga. Descomprimimos la descarga y vamos a encontrarnos una carpeta en donde en su interior vamos a tener 3 archivos. Vamos a tener una gráfica de una manzana, parecida a la que hicimos la vez pasada, pero un poquito más grande. También vamos a tener una copa y vamos a tener una referencia de líquidos dentro de una copa. Ok, ahora vamos a entrar a Photoshop. Vamos a cerrar aquí. Vamos a entrar a Photoshop y simplemente vamos a colocar en un archivo de tamaño carta 300 dpi, formato vertical. Vamos a arrastrar sobre este canvas nuestras 3 referencias. Ahí vamos a poner la primera, vamos a poner la segunda y vamos a poner la tercera.
Bien, ya una vez que tenemos estas referencias, vamos ahora a modificar su tamaño para crear una composición de acuerdo a lo que queremos hacer. Y básicamente para eso vamos a usar las dos primeras. Ahora, aquí voy a desaparecer todas estas referencias porque en este momento lo que les recomendaría hacer es simplemente crear una nueva capa y bocetar la escena que a ustedes les gustaría producir. Claro, la escena tiene una manzana y tiene una copa. Vamos nosotros a ilustrar el líquido que está dentro de esta copa. Para eso, bueno, pues tenemos que empezar con un boceto de cómo nos gustaría colocar la posición de estos elementos para ya una vez definida esta posición, escalarlos y colocarlos en su lugar. Entonces les decía que en este momento es muy útil abrir simplemente una nueva capa, tomar una de sus eh, brochas de lápiz y simplemente, pues aquí como ya lo tengo, trazar un poquito cuál sería la ubicación de esos elementos. Yo ya tengo aquí más o menos una idea de cómo quiero mi proporción entre la copa y la manzana. Entonces, ustedes pueden seleccionar la proporción que quieran o definir la proporción que quieran. Lo único que les recomendaría es pues que provoquen que la manzana quede bloqueada o más bien ocluida por la copa para que tengamos un área en donde vamos a tener refracción de la luz. En este caso, este es el área en donde se están, digamos, traslapando los objetos. Bueno, y de igual manera, ustedes pueden tener la copa un poquito más girada o del otro lado, la manzana un poco más abajo, más arriba, como ustedes quieran, pero básicamente vamos a intentar que los dos objetos se traslapen y bueno, pues que exista la posibilidad de que pues el líquido pudiera estar saliendo de la copa, no la vamos a poner paradita, eh, aunque podrían inclinarla ligeramente, pero la idea es que el líquido está saliendo de la copa y también tenemos un fruto por atrás que pues, nos va a servir básicamente para trabajar los efectos de refracción. Entonces, determinen más o menos cuál sería la ubicación de sus objetos en un boceto antes de colocarlo. Simplemente, pues así como yo tenía por aquí, hagan su propuesta de boceto, de posición y nada más lo más burdo posible. No necesitan aquí hacer nada más que definir la proporción para pues detectar cómo les gustaría que se viera su escena en relación a la composición, los elementos que la componen, nada más. Ahí está. Y eso es más que suficiente. Ya una vez que tengan definida su composición, que les repito, aquí tienen total libertad de hacer lo que la posición que ustedes quieran, los elementos como quieran, nada más, si recuerden, forzar un traslape entre los dos. La copa por el frente y la manzana por la parte de atrás. Entonces, ¿qué tanto traslapen? Es lo de menos, pero sí generen un traslape para que podamos trabajar también en esa zona la refracción. Bueno, entonces ya una vez que tenemos eso, vamos ahora a habilitar nuestras capas y vamos a escalarlas para que los objetos se adapten a ese tamaño. Como seguramente sus capas en este momento están generadas como objetos inteligentes, vamos a convertirlas a capas normales. Entonces ya saben, rasterize Smart Object, para convertirlo ya en una capa normal. También vamos a hacer lo mismo con la copa. Layer, rasterize Smart Object. Ahí ya los tenemos ambos. Ahora, de acuerdo a su boceto, vamos simplemente a escalar nuestros objetos, pues para que queden en la proporción que ya ustedes definieron de acuerdo a su boceto, les decía. Y otra vez no tiene que quedar preciso ni exacto, ni mucho menos, simplemente pues que les quede más o menos en la ubicación en donde ustedes tenían ya su composición. Entonces voy aquí a modificarlo un poquito para que se adapte lo mejor posible a mi composición. Más o menos este era es el tamaño que había yo definido y ahí la fijo. Y voy a hacer lo mismo con la copa, voy a girarla y escalarla para que pues más o menos se adapte a este tamaño
había yo definido. Otra vez, si la proporción es distinta, si les quedó más larguita, no importa, finalmente ya ustedes definieron cuál es la composición que quieren manejar y aquí únicamente es pues acomodarla para que quede lo más parecida a su boceto. Y eso es básicamente todo. Poner un poquito más para acá. Les repito que aquí ustedes tienen pues la libertad que siempre intentamos que ustedes puedan aprovechar para que coloquen el objeto donde quieran, ¿no? En este caso, pues yo lo voy a poner ahí y ya ahí tengo mi boceto. Ahora voy a colocar mi copa en modo multiply para poder ver bueno, pues que se vea como de cristal y poder ver atrás, se suman los valores y tenemos ya la vista de la manzana a través del cristal de la copa. Ok, ya una vez que hagan eso, ya su boceto no va a ser necesario, lo pueden tener por ahí. También tenemos la referencia colocada, bueno, pues esta la vamos a escalar un poquito nada más para tenerla a la vista. Siempre que necesitemos pues, revisar más o menos cómo se ve la parte del líquido, que es la que vamos a trabajar, pues tener ahí nuestra referencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esto, vamos a empezar a hacer ahora algunos ajustes a nuestra escena, pues para adaptarlos a los comportamientos que ya vimos hace un momento que tiene la luz cuando pasa a través de un material como el cristal, como el vidrio o incluso como el agua. Ok, entonces una vez que ya vimos más o menos cómo se comporta, hicimos incluso el ejercicio nosotros mismos, cómo se comporta la luz cuando atraviesa una escena como la que estamos intentando reproducir, pues vimos que hay ciertas deformaciones muy evidentes en el traslape. Voy a regresar aquí muy rápido a mi boceto para recordarles, bueno, pues cuáles serían esas deformaciones que ya experimentamos de manera directa. Pues regresando aquí a mi boceto, que en este punto tenemos pues la luz se dobla en este punto y también se dobla en este punto. Es un poquito una deformación de este tipo, producto de la refracción de la luz. Y esto es manzana, entonces resulta que esta parte, ahí la manzana se modifica y ahora se ve pues más como un reflejo de la manzana. ¿Vieron? Más o menos así, este sería el efecto. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí en esta parte? Pues básicamente lo mismo. Vamos a tener una modificación así y crece también un poquito y también se curva en esta parte. Esas serían modificaciones que ya experimentamos de esta posición como tal. Ahora ustedes probablemente si tienen una posición diferente, pues van a haber detectado distorsiones distintas. Entonces aquí lo importante es que de acuerdo a la posición de sus propios objetos, identifiquen dónde estaría la distorsión para esas posiciones que están ustedes manejando. En mi caso, la distorsión es más o menos de este tipo. Aquí hay un doblez de luz, aquí hay otro doblez de luz y en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Esas serían mis distorsiones, que es un poquito más abierta, más o menos de esta forma. Les decía que cuando trabajamos refracción de la luz es muy importante poder hacer pruebas, poder simular lo lo más cercano a lo que está sucediendo. Y en este caso, bueno, pues tenemos acceso a una manzana, tenemos acceso a una copa, entonces podemos perfectamente hacer el ejercicio. Entonces, más o menos esta sería, en mi caso, la deformación que voy a estar buscando. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a intentar hacer esa deformación ya por aquí. Me puedo dar cuenta qué es lo que necesito. Ya lo identifiqué. Entonces
voy ahora a hacer una modificación en la manzana para hacer la distorsión que acabo de identificar. Recuerden, esto es mi caso, ustedes tendrán distorsiones diferentes que tendrán que identificar y realizar. Ahora, ¿cómo la voy a realizar? Bueno, voy a hacer algo muy pues efectivo para esto y que además no sea destructivo con mi manzana. Entonces me voy a acercar un poquito porque necesito seleccionar, en mi caso voy a seleccionar dos áreas. El área de abajo pues está doblemente filtrada o doblemente distorsionada por dos capas de cristal, dos caras del cristal, ¿no? Las dos caras de la copa están distorsionando esta zona de mi manzana y esta parte de aquí solo está siendo distorsionada por una cara de cristal. Entonces pues va a haber más distorsión obviamente en esta de aquí. Pero les decía que vamos a hacer algo no destructivo. Entonces, con mi herramienta de selección, sobre la capa de la manzana voy a seleccionar esa parte que requiere distorsión. ¿Sí? Porque con Shift pueden hacer suma. Simplemente así, para tener seleccionada la zona de la manzana que requiere distorsión. Ahí está. Ahora voy a copiarla, copy, y la voy a pegar en el mismo lugar, paste into place. Para tener una copia, vean, aquí ya tengo nada más una copia, solo de esa parte. ¿Ok? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con la segunda sección. Regreso a la manzana y voy a seleccionar la otra área de la manzana que también va a requerir una distorsión. Y voy a hacer lo mismo, copy, paste in place. Listo, entonces voy a nombrarlas. Distorsión 1, distorsión 2. ¿Ok? Esta es la 2, la que tiene dos capas de vidrio. Y esta es la 1. Vamos a ponerlas al revés. La 1 arriba. Perdón. Los dos se llaman distorsión 2. Entonces esta es distorsión 1. Y listo. Ahora, vamos a hacer la distorsión de la parte de abajo. Bueno, yo voy a hacer primero la distorsión de la parte de abajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues simplemente comando T. Voy a extender un poquito esta zona. Más o menos por aquí. Crecerla nada más. Crecerla un poquito. Más o menos por ahí. Y ahora con mi goma voy a dar ese efecto de curvatura que les decía, pues que yo había detectado para mi manzana. Y todo el excedente que haya salido, pues lo voy a eliminar. Bien aquí. Y la curvatura esta que les comentaba, por aquí. Ok, esta es la versión normal y esta es la versión distorsionada. Todavía necesitan distorsionar un poquito más o quieren distorsionar un poco más, pues lo pueden hacer ya una vez que hayan hecho sus cambios. Más o menos ahí. Y ahora voy a regresar a la manzana y voy a eliminar esa parte, esta parte de aquí, o por lo suficiente para que ya no se vea lo que acabo de borrar. Entonces regreso a la manzana con la goma, voy a borrar pues esta partecita. Esa es la única que necesito eliminar.
Ahí, ¿ok? Bueno, ya una vez con eso, regreso aquí, todavía le pueden ajustar un poquito más, si hay algo que quisieran corregir, pues por ahí. Y recuerden, después de cada ajuste con su goma, vean, porque si yo quito esto, ahí me voy a dar cuenta que hay zonas que habría que depurar. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda parte. Bueno, otra vez yo voy a hacer lo mismo. Ustedes seguramente tendrán algo similar que hacer. Voy a hacer un poquito más grande esta de aquí, esta parte de aquí. Ese es quizás el único detalle que tengo que cambiar aquí, un poquito de cambio de tamaño y provocar esa distorsión. Y en este lado es menor porque nada más hay una cara de vidrio del cristal que está afectando. Entonces, pues ya es muy poquito el efecto de distorsión, mucho mayor en esta zona de aquí, donde ahí sí tenemos un efecto más marcado. ¿Ok? Borrar un poquito del halo luminoso que quizás no ayuda mucho. Bueno, esto otra vez es mi caso, entonces recuerden que estos videos ya en este punto son más bien para que ustedes vean la técnica y no necesariamente pues estén copiando porque pues tendrán su propia versión y tendrán su propia composición que seguramente no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Ok, entonces ahí tenemos ya un poquito la distorsión. También voy a borrar aquí el excedente. Si es que hay algún excedente que puedo checar. Listo, entonces ahí tengo ya el efecto de distorsión, el efecto provocado por la refracción de la luz sobre esta manzana. Pueden incluso tomar su herramienta de smudge, del dedito, smudge, y con esa herramienta en un poquito más de fuerza, pueden incluso hacer algunos ajustes, empujar un poquito los píxeles, pues para que tomen también un poquito de la curvatura de esta forma en en las dos capas. Tratar de provocar un poquito más ese efecto de curvatura, de distorsión de la luz, ya sobre esta capa y de esta forma, solo con un poquito de esta herramienta de smudge. Listo. Ok, ya estando en este punto, bueno, tenemos básicamente nuestra imagen y hasta este momento no hemos hecho prácticamente nada ilustrado. Estas son imágenes que ya estaban, que simplemente editamos, arreglamos un poquito, trabajamos un poquito la distorsión y ahora pues sí vamos a introducir lo que va a ser ilustrado y lo que va a ser ilustrado es básicamente el líquido. Entonces, para el líquido, lo que vamos a hacer es crear una selección que va a delimitar el área que va a ser el fluido, el líquido. Entonces vamos a empezar por crear una nueva capa arriba de nuestra copa. Aquí le voy a poner agua. Ahora les decía que simplemente pues voy a empezar por tomar la herramienta de selección y pues generar de forma bastante aleatoria algunas zonas en donde pues va a ser el agua. Entonces digamos que, bueno, pues sé que va a caer contenida dentro de la copa, entonces quizás esta parte de aquí pues va a estar muy alineada con el borde de la copa. Más o menos por acá, salirme, y luego ya quizás por aquí pues empieza a brincar la gota y a lo mejor va a salir y va a acabar saliendo hasta por acá, más o menos así, acá,
esta forma y va a acabar más o menos así. ¿Ok? Ahora, esa es, bueno, una de las chorros, digamos. Voy a agregar otro por aquí, a lo mejor viene una cosa así, más o menos así. Y luego aquí quizás hay otra gota larga que voy a correr más o menos por aquí, que atraviese por la hoja, más o menos así. Bueno, esto queda mejor, así un poquito más grueso, quizás por acá. Y luego pues también puedo hacer algunas gotitas por aquí, que están ya chorreando, más o menos así. Como ustedes quieran, porque finalmente pues aquí se comporta el agua de forma muy errática. Les decía, no hay lógica. Es más bien pues que ustedes seleccionen pues la forma de agua que ustedes quieran. Sí, les recomendaría que pues lograran que estos chorros de agua atravesaran por zonas interesantes, como por ejemplo pues la hoja. Aquí tengo un cruce del agua a través de la hoja, más o menos por aquí. Y luego tengo pues cruzando por la manzana, cruzando por el área de refracción, también por aquí, y por el área de refracción doble también. Entonces ahí pues estoy más o menos adaptando mi selección de esta forma. Quizás así, un poquito más completo por aquí, más o menos ahí, también por acá. Ahora, esto lo puedo, perdón, de esta forma, esto lo puedo después pulir un poquito más si simplemente pues lo convierto en una máscara. Entonces ahí le voy a picar el botoncito de mascarilla para crear aquí pues la mascarilla y puedo seleccionar Option y clic sobre la mascarilla y ahí la voy a tener pues de una manera en que la puedo incluso modificar con blanco y negro y brochas para ajustarla mejor. Entonces aquí voy a depurar mejor mi selección de esta forma y puedo empezar a corregirla. Tomo blanco, hago un ajuste por acá y aquí les repito, pues me puedo pasar un buen rato simplemente modificando, definiendo pues que esto se vea más terso, que se vea más suave, porque pues por ahí van a ser las ondas del líquido. Es esta parte que está pegada a la copa no sea tan importante, pero pues todos estos detallitos por aquí los puedo estar puliendo más de cerca, por acá. A lo mejor quitarle esos brinquitos que pudiera tener para que se vea lo más tersa posible esta selección, porque pues el líquido no es más que cambios de la luz, efectos de brillos, refracciones, reflexiones. No hay como tal ni siquiera un flat que podamos trabajar, porque si pusiéramos un flat, pues ese flat se volvería pues opaco y ya nuestro líquido no podría ser transparente. Entonces lo que tenemos es simplemente una selección donde a su interior vamos a empezar a trabajar las luces y las sombras y los cambios de efecto de refracción y reflexión. Entonces les decía, podemos dedicarle un buen rato a simplemente hacer aquí el pulido, el detalle de esta mascarilla hasta que nos quede pues ya de manera más fina. ¿Ok? Bueno, pues voy a adelantarme, esta parte no es necesario que se las muestre, ya les comenté lo que hay que hacer, voy a adelantarme ya a una versión en donde esta mascarilla está ya pulida para que puedan ver cómo quedó. Bueno, pues esto que estoy mostrándoles aquí es ya cómo quedó mi mascarilla, el área que voy a utilizar para el líquido, ya una vez depurada, corregida un poquito, a lo mejor refinados algunas líneas, algunos bordes. Incluso hice algunos cambios de posición, un poquito de mejorar la perspectiva, la composición, y les muestro finalmente qué fue lo que quedó seleccionado. Voy a regresar aquí a mi capa, presionando la tecla Command sobre la mascarilla. Ahí pueden ustedes ver lo que quedó seleccionado, pues para que vean si está correctamente y si está
en la posición adecuada y es lo que ustedes quieren hacer. Les repito, pues ustedes podrán haber hecho una selección diferente, quizás con chorros de agua distintos, es lo de menos, ahí ustedes deciden. Ahora, ya una vez que tenemos nuestra mascarilla seleccionada de cuál va a ser el área del agua, recuerden que no tenemos un flat. Lo único que vamos a hacer es directamente sobre la selección, al interior de esta selección, y por eso la mascarilla, vamos a ir a hacer cambios de luz y sombra, cambios de refracción y de reflexión, únicamente utilizando pues, valores en blanco y negro para generar esos efectos de luz y sombra que nos van a producir pues, las ondas del agua, los efectos del agua como tal. Y al no haber un flat, pues vamos a poder mantener la transparencia de todo este elemento. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer en 3 etapas. La primera etapa va a ser simplemente generar las primeras luces y sombras de la superficie del agua. Después vamos a hacer ya una segunda capa en donde vamos a intensificar las sombras, generar un poco ya más de efecto de onda y ya al final vamos a trabajar algunos de los reflejos de la reflexión de la luz. En estas primeras 2 etapas vamos a trabajar refracción de la luz, los efectos de ondas y de distorsiones que tiene el agua en pues en su naturaleza. Les comento que la mascarilla que acabamos de crear la vamos a estar reutilizando en varias capas. De hecho, en todas las capas que generemos vamos a tener que mantener esta mascarilla porque va a ser la única manera de poder evitar trabajar al exterior de la zona del agua. Dado que no tenemos un flat sobre la cual encadenar, vamos a tener que usar esta misma mascarilla para todas las capas que generemos y de esa manera mantenernos al interior de nuestro líquido. Pero bueno, en su momento haremos copias de esta misma mascarilla. Entonces voy a cambiar esta capa a modo overlay. Si recordarán, el modo overlay nos ayuda a trabajar zonas de luz, zonas de sombra, utilizando solo blanco y negro. ¿Ok? Entonces ya sobre mi capa voy a tomar primero blancos para hacer estas zonas de luz. Y recuerden, vamos a nuevamente tomar nuestra brocha suave y vamos a empezar a generar un poquito de esos brillos, de esos reflejos que tiene el agua en las partes más iluminadas. Pueden dejar activa su selección al inicio. Ahorita en este momento lo único que vamos a hacer es crear esos bordes, esas zonas intensas de luz, sobre todo en los bordes. Recuerden que en el borde, pues siempre va a haber, sobre todo en el borde superior, va a haber una zona de alta luz. Entonces vamos a empezar por producir esos bordes, más o menos así, alrededor de todos estos contornos. Y en algunas partes van a ser más intensos que en otros, ya veremos después cuando depuremos esto. Pero primero pues vamos a identificar exactamente cuál es nuestra zona de líquido por medio de esta primera pasada de luz. Entonces hacemos así. Vean que cuando vamos a pasar sobre áreas que atraviesen la manzana o la hoja, pues nuestra capa en overlay mantiene todavía la tonalidad, no se va a blancos, mantiene, por ejemplo, aquí el rojo de fondo de la manzana, simplemente lo va a aclarar de esta forma. Y también estas gotitas de por aquí. Vaya, ustedes tendrán su propio diseño de la superficie líquida y tendrán pues, que trabajar esto de manera que se adapte a su estilo y a su selección. Pero de inicio, bueno, pues es esta pasada, les decía, para identificar exactamente dónde está esta zona. Incluso por acá. Y ya una vez que lleguen ahí, pueden incluso soltar la selección con comando D. Todavía va a seguir funcionando la mascarilla, entonces seguimos con la protección de la mascarilla que nos permite trabajar afuera de esta zona, pero al menos ahí pues ya podemos ver un poquito mejor lo que estamos haciendo. Entonces pues intensificar un poquito otra vez la luz de esta forma. Por acá. Y también al interior de estas gotas, pues ya creando ese caos propio de los líquidos, en donde, bueno, pues de manera muy aleatoria se generan ondas, se generan estas,
pues gotas, distorsiones al interior. Entonces también hacia el interior empezamos a hacer un poquito de trazos caóticos sin necesariamente alguna lógica, si bien pues todavía podemos tener más o menos una idea del flujo. En este caso el líquido fluye hacia este lado, entonces bueno, pues en ese sentido voy a hacer aquí mis ondas para que mantengan un poquito esa dirección y esa lógica. Pero en algunos otros casos, como aquí adentro, en esta gota flotante que quedó por aquí brincando, pues realmente es más bien generar un poquito de caos al interior, lo mismo por acá, pues para que esto no se vea tan parejo, se vea como ya una superficie eh, volumétrica por un lado, pero también caótica al interior, en donde están sucediendo movimientos en el líquido que pues no podemos predecir y por lo tanto pues el agua va a comportarse de esa forma y es lo que tenemos que lograr, que esto se vea a cierto punto caótico. Vean que aquí solamente hasta este punto solo he introducido luces, todavía no manejo ningún área oscura, más o menos ahí a ese nivel porque es una primera pasada. ¿Ok? Intensificando un poquito por acá. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con un poco de sombras, todavía no llegando a las bordes marcados o a las sombras más intensas, simplemente dándole un poquito de volumen por medio de la primera pasada de luz y sombra. Entonces voy a tomar ahora un tono más oscuro, quizás no llegando a negro todavía, y voy a agregar también un poquito de área oscura, siguiendo de cierta forma el flujo que había definido anteriormente, pues para ser congruente, simplemente dándole un poco de volumen a esto, que no se vea plano, que se vea ya un poquito más volumétrico. Y nuevamente, cuando paso a través de una zona que tiene algún elemento en el fondo, pues mi capa de overlay me va a permitir que esa zona se oscurezca en el tono en el que estoy atravesando, en este caso en tonos rojos. Si atravieso por aquí, pues será en tonos verdes, y en la parte del fondo, pues en tonos grises, porque es el fondo lo que hay atrás, digamos. Vamos a ser un poquito más oscuro, les decía, sin llegar a necesariamente ya tonos fuertes o marcas fuertes. Todavía estamos en la primera parte de este proceso. Y esto, pues otra vez, como les comentaba en la sesión en donde trabajamos cabello, se va formando poco a poco. El agua también se va formando poco a poco a través de una serie de pasos y de etapas en donde poco a poco vamos logrando el efecto hasta llegar a lo que queremos. Pero no hay que pensar que, bueno, pues ya le doy una pasada y ya quedó. No, se va construyendo poquito a poco. Entonces ahí vamos agregando un poco de más valor. Y lo repito, esto es muy aleatorio, no hay una lógica como tal para trabajar esto, es más bien pues, el caos propio de esta zona. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos, ese es más o menos el proceso y puedo seguir haciendo esto un poquito más, ajustando, puedo regresar a luces y volver a introducir un poquito de áreas de luz. Lo que queremos es, les repito, sin llegar a negros o a áreas ya más definidas, simplemente construir un poco de valor. Noten que no tenemos un flat, estamos directamente trabajando sobre una selección y solo agregando áreas de luz y sombra para generar este volumen. Vean lo que sucede cuando bordeamos nuestros contornos líquidos. Pues ahí tenemos el efecto muy, muy marcado, ¿no? Bueno, voy a pausar mi video para nuevamente pues, seguir trabajando un poquito más, otros 5 minutos en esto, que bueno, obviamente ustedes no necesitan estar viendo directamente, ya entendieron el proceso, y ya más bien los invitaré a que lo trabajaran en su versión
para que podamos continuar con el siguiente paso una vez que esto ya estuviera un poquito más terminado y puedan ver, bueno, pues hasta dónde llego antes de continuar con el siguiente paso. Ok, entonces aquí le detengo, me adelanto y regreso con ustedes ya con esta capa terminada. Bien, entonces aquí les muestro ya un poquito más adelantado y terminado cuál fue el resultado. En mi caso, todavía trabajé otros 5 minutos en seguir agregando un poco de valor, algunos cambios. Como se habrán dado cuenta, pues esto puede cambiar de forma muy rápida porque conforme vamos introduciendo luces y sombras, pues estas luces y sombras al ser completamente arbitrarias y completamente anárquica y caótica su posición, pues va a cambiar con cada trazo. Entonces, bueno, pues este es un resultado que considero que ahí ya me está funcionando, sobre todo por la cantidad de luz y sombra que estoy introduciendo hasta ahorita. Vean que todavía no llego a luces y sombras mucho más marcadas, todavía estoy en una versión aún muy tenue del líquido. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso, vamos a darle ya un poquito más de definición y de lógica a este líquido. Para eso voy a generar una nueva capa, voy a trabajar en una capa separada. Esta capa se va a quedar en modo normal y aquí le voy a llamar acentos para puntualizar que es una capa de acentuación de las características del agua. Vamos a poner acentos agua. Esta capa, les decía, se va a quedar en modo normal, pero también necesito en esa capa mantener mi mascarilla, mi selección. Entonces, una forma de hacerlo es regreso a mi mascarilla aquí abajo, comando clic sobre la mascarilla, subo a la capa nueva y vuelvo a hacer clic en el botón de mascarilla para tener ahora una copia de mi selección anterior ya también en esta nueva capa. Estas dos mascarillas son idénticas y me van a servir para, como recuerden, bloquear cualquier acción que pudiera generar hacia afuera de esta mascarilla. No queremos introducir píxeles ni nada, solo trabajar al interior. Les repito, esto es porque dado que no hay un flat, necesitamos controlar hasta dónde llega nuestra área de trabajo y eso lo hacemos con la mascarilla. Ok, entonces estamos ya en esta capa normal y seguimos trabajando únicamente en grises, tonos de gris, porque bueno, ese es el trabajo de valor que estamos haciendo en este momento, no estamos necesariamente introduciendo ni siquiera un color ni nada por el estilo. Ahora, en esta capa y en esta capa normal seguimos trabajando nuestra brocha suave y ahora, bueno, pues vamos a introducir un poquito de esas áreas de sombra, esos contornos un poquito más marcados, de esta forma, en algunas zonas, en este caso estoy aquí sobre algunos bordes, algunas de las depresiones del agua, y esto nuevamente son reflejos que pueden provenir de la copa, que pueden provenir de otras secciones de agua, pero básicamente que el líquido se comporta muy parecido al cristal, en el sentido en que refleja y refracta la luz, sobre todo un líquido transparente y un cristal transparente se comportan de manera muy similar. De hecho, podríamos pensar en el líquido como cristal en movimiento, ¿no? Entonces, esto nos va a servir sobre todo en la sección donde no tenemos traslapes. ¿Okay? Nuestra capa normal y ahí vamos a enfatizar ya algunas áreas, incluso marcar con más fuerza algunas de las líneas de contorno del agua. Aquí voy a hacer más enfática esta parte de aquí para marcar una diferencia en planos. Hacemos así. Voy a tener un plano de agua distinto, intentando otra vez dar volumen, dar esta idea de caos. Estoy enfatizando ya mucho más las áreas de sombra.
acá. Incluso podemos hacer hasta cierto blending también ya por aquí. Estamos en capa normal, entonces podemos hacer un poco de blending también para suavizar estas transiciones, que no se vean las líneas tan marcadas como tal, pero sí queremos enfatizar ya sus contornos, sus bordes, para tener más volumen todavía en nuestros líquidos. Ahora, ya que llego a zonas en donde hay traslapes, como por ejemplo esta parte de la manzana, si yo sigo trabajando aquí con esta brocha, voy a empezar a introducir negros ya que se van a ver extraños, vean. Ahí se ve hasta cierto punto grisáceo, entonces ahí necesito cambiar mi brocha a modo multiply. Y ahí puedo seguir introduciendo sombras, pero sin ensuciar, manteniendo también el color de traslape, que en este caso sería rojo. Y ahí voy a tener un resultado mejor que si nada más con mi brocha normal introduzco grises. Entonces esta parte por aquí puede ser así, puede ser incluso también en modo overlay la brocha, no la capa. Y enfatizar también algunas secciones de sombra. Y aquí ya regreso a modo normal. Que incluso el modo overlay también les funciona porque al no haber color de fondo, pues prácticamente se comporta igual. Un poquito más oscuro. Siempre recordando, bueno, pues si hay una zona de sombra, quizás la otra sea de luz, y así se comporta el volumen esférico, ¿no? Por acá. Y aquí otra vez me cambio a ya sea overlay o multiply, como mejor les funcione para el área de traslape, y no introducir grises, multiply o en overlay. Ahí. Y ya puedo regresar a modo normal. Entonces, otra vez estas áreas de sombra, ¿de dónde provienen? De traslapes de luz, de traslapes entre los mismos elementos de agua que se reflejan, reflejos de agua reflejando agua, incluso al interior del líquido. Tenemos todos estos reflejos de agua sobre agua. Ahora voy a tomar otra vez blancos para ir hacia todavía más luces y a llevar mis luces a un punto un poquito más fuerte de lo que ya las teníamos. El agua es muy reflejante y por lo tanto pues sí tenemos zonas de blanco en esta parte de aquí, sobre todo porque nuestro fondo también no hay nada que refractar en esta parte, y dado que nuestro fondo es quien va a dictar el color a través de dejar pasar la luz a través del agua, entonces no nos tenemos ni que preocupar por eso el color del fondo pues, se mantiene. Entonces me funciona para lo que estamos haciendo ahorita, y les repito, seguir trabajando aquí nuestras luces. Incluso por acá, y ahí me puedo cambiar a modo screen. Estamos ya en área de luz, modo screen, modo light, incluso un poquito modo overlay para mantener también el rojo.
aquí. Seguir con esta parte de aquí. Eso a modo normal. Y sigo enfatizando luces. Reflejos, brillos, tanto de luz como de sombra, de forma muy libre, muy arbitraria, muy caótica. No hay forma de hacerlo bien o mal. Es ustedes lo vayan interpretando como lo vayan intentando hacer. Como esto es tan caótico, pues no hay necesariamente algo correcto. Simplemente la única recomendación es sigan el flujo del líquido. En este caso, el flujo del líquido va en una dirección y en esa dirección trazamos las sinuosidades del líquido, sus efectos, sus cambios de luz, de sombra, pues siguen simplemente ese patrón o esa dirección, digamos. Pero más allá de eso, pues no hay una forma necesariamente de hacerlo bien o mal. Y aquí pueden otra vez seguir experimentando con distintos modos de brocha para ver qué les funciona, cómo se sientan más a gusto, en qué modo se sienten más a gusto trabajando. Porque otra vez ya aquí hay muchísima más libertad de la que ustedes creen. Hay mucha más libertad para que trabajen con confianza, con seguridad. Hacer un poquito de sombras de esa parte de aquí del líquido, porque pues también la copa ahí tiene un poquito más de elementos de contraste. Mi broche múltiple me permite simplemente marcar un poco más estas secciones, estas zonas. Esta línea me interesa que esté marcada porque me va a dividir el líquido en dos partes. Y aquí siempre tienen su referencia. Por ejemplo, aquí esta línea que tengo aquí marcada muy claramente de forma oscura, pues divide también el líquido en dos secciones. Un poquito lo que estoy haciendo aquí. Acuérdense que tienen su referencia para ver, bueno, pues aquí hay un poquito de brillos oscuros hacia un lado y tienen que ver con un reflejo, con un brillo intenso, con una sombra intensa. Y todavía no estamos hablando de reflejos como tales, que aquí ya podríamos pensar en reflejos de la manzana. Todavía ni siquiera introducimos eso. Bueno, entonces, en este punto, les repito, pueden seguir explorando, seguir intentando ajustar estas zonas eh, de manera que les funcione, que les guste cómo se está viendo. Y no necesariamente, les repito, hay una forma de hacerlo mal, ni tampoco de hacerlo bien. Es muy libre porque es caótico, entonces no hay problema en cómo definan estas zonas de luz, estas zonas de sombra, cuánto tiempo le dediquen, hasta que lleguen a un punto en que les guste el efecto, lo sienten lógico, natural. Recuerden que tampoco estamos tratando de llegar a un fotorrealismo perfecto. Si eso fuera, pues mejor ponemos una referencia así y tratamos de hacer un blending que simule exactamente lo que está pasando aquí adentro, pero no es el punto es solo usarlo como una referencia para nosotros crear nuestra propia versión, nuestra interpretación de esto y que eso sea un poquito más libre, más artístico, que tenga más valor en ese sentido, más valor estético, porque es una interpretación, es una versión original nuestra, basada en nuestro entendimiento de líquido y no una copia. Entonces, bueno, pues puedo seguir aquí, como les comenté hace un momento, pues puedo seguir otros 10, 15 minutos
depurando, ajustando, identificando zonas que quisiera ajustar de forma más precisa, incluso más cercana, que puedo acercar y ver qué está pasando ya a nivel un poco más cercano y seguir marcando algunas partes o incluso regresando algunas. Y de repente aquí siento que, pues no, esto tendría que ir un poco más claro para dar mejor el efecto de volumen, pues lo corregimos, lo regresamos a como estaba o probamos distintas opciones y siempre puedo regresar a lo anterior si de repente algo que intentamos no nos funcionó o lo estamos viendo ya un poco exagerado o demasiado marcado, pues lo podemos regresar y no hay ningún problema. El punto es seguir intentando, seguir trabajando esto para que pues lleguemos a algo que ya nos guste y nos sintamos contentos con lo que estamos logrando hasta ese momento. Y bueno, pues por lo mismo voy a regresar a, voy a pausar nuevamente este video para pues adelantar esta parte que ustedes ya pueden trabajar de manera, de manera directa por su propia cuenta, seguir trabajando esta parte de aquí hasta que lleguen a algo que pues ya les guste para que puedan ver el siguiente paso del proceso, qué sería, cuál sería y cómo lo trabajaríamos. Los invito a que continúen otros 10, 15 minutos depurando, experimentando esta siguiente capa, que es la capa que llamamos acentos del agua, pues para llegar a algo en donde ya podamos notar el flujo del líquido, podamos entender esto más como un material con consistencia que ya está incluso afectando y siendo reflejado y refractado, para que entremos ahora ya a la última parte que sería la de los reflejos. ¿Ok? Entonces, paro aquí un momento para seguir trabajando otro ratito y regreso cuando ya tenga yo terminada esta capa. Hagan ustedes lo mismo para que podamos ver el siguiente y ya quizás último paso de este proceso. Bien, pues aquí les muestro en mi caso cómo quedó y hasta dónde decidí ya dejarlo en esta capa, que son los acentos de agua. Aquí les muestro el antes y el después, ya con estos acentos marcados de áreas de luz y de sombra mucho más intensificadas. Y otra vez esto pues es mucho más tiempo, paciencia, experimentación para que lleguen a algo que ya les agrade. Bueno, ya para terminar en este momento, lo último que vamos a agregar es una capa adicional en donde vamos a trabajar la reflexión. Hasta este punto, todo esto que hicimos tenía que ver más con la refracción, cómo la luz, cuando impacta sobre este material líquido, sobre la superficie líquida, pues gira, cambia de lugar, genera sombras y luz a partir de estos mismos efectos de refracción, generar sombras provenientes de otras superficies de manera aleatoria, arbitraria. Ahora vamos a trabajar más los reflejos, la reflexión de la luz cuando pega sobre este material líquido, alguna parte de la luz, les decía, entra en el material y se desvía, provocando la refracción, y otra parte se rebota. Esa parte que rebota es la reflexión. Y para eso vamos a hacer una nueva capa para generar los efectos de reflexión. Le voy a poner aquí reflexión de luz. Nuevamente necesitamos nuestra mascarilla de abajo, entonces seleccionamos la mascarilla de abajo, comando clic para tenerla seleccionada y ya una vez seleccionada la mascarilla regresamos a la capa reflexión de luz y la generamos. Bueno, generamos la mascarilla. Ya una vez generada la selección con el botón de mascarilla generamos nuestra misma mascarilla para poder ahora trabajar sobre la capa reflexión de luz. También lo vamos a dejar en modo normal. Y aquí ya lo único que vamos a hacer, lo repito, es generar esos acentos de reflexión que, de acuerdo a la lógica y al entendimiento que ya tenemos de cómo se reflejan objetos en superficies de este tipo, bueno, pues podemos intuir de forma también muy libre, porque no hay una
seguridad de esto, pero más o menos entendiendo la lógica podemos suponer algunas reflexiones que se pudieran llegar a dar sin que esto necesariamente sea tal cual, pero bueno, pues son reflexiones que podríamos intuir. Por ejemplo, aquí tenemos una posibilidad, tengo aquí una gota redonda, tengo la manzana de este lado y puedo pues suponer que hay una reflexión de la manzana sobre esta parte de la gota de agua. Entonces voy a tomar un tono rojo oscuro y con mi brocha un poquito más endurecida, porque aquí quiero bordes un poquito más marcados, voy a hacer simplemente pues un efecto más o menos de reflexión de cómo se proyectaría un reflejo de la manzana sobre este lado de la gota, más o menos por ahí. Lo mismo puedo suponer que pasa aquí arriba, quizás puedo tener un poco de reflejo de la manzana sobre este lado de esta gota, pues dada la cercanía y la forma de la gota, pues suponer pues que hay un reflejo de rebote por ahí, un poquito más oscuro para enfatizar este rebote de este lado, así. Y también puedo suponer que hay un poquito de ese rebote también opuesto. Recuerden que nuestras superficies esféricas reflejan de manera invertida, como ya vimos anteriormente en los ejemplos. Entonces, bueno, pues voy a suponer que el reflejo ahora viene por acá porque está invertido en esta zona. Si es demasiado, voy a borrar un poquito, más o menos hasta ahí. Y pues también es un reflejo invertido de esta parte de la manzana, ¿no? La parte que está de este lado, más o menos así. ¿Qué más podría suponer un reflejo? Bueno, pues a lo mejor de este lado de la gota, esta gota también está reflejando un poco de la manzana que está aquí cerca y la puntita de esta gota también está reflejando un poquito del rojo de la manzana. Y quizás es todo, esta parte ya estaría muy lejos y esta estaría opuesta. De este lado quizás ya también estamos lejos. Estos reflejos son por lógica, por cercanía, por proximidad, y ahí los identificamos y los podemos producir sin exagerar. Ahora, ¿qué más podría ser sujeto a reflexión? Pues a lo mejor un poquito de la hoja. Si estoy viendo esta parte de la manzana, pues quizás por aquí la hoja se llega a ver un poquito por acá, parte de aquí. Y lo mismo probablemente de este lado de la gota. Otra vez, esto no tiene que ser preciso necesariamente, pero sí con cierta lógica. Obviamente no esperaría que esta hoja se reflejara por aquí, lejos de la manzana. Bueno, pues tiene que haber un punto de toque más o menos por acá. Quizás esta onda pudiera estar reflejando un poquito de la hoja también. Entonces, pues por aquí forzamos un reflejo un poquito más oscuro de la hoja y a lo mejor incluso el rabito de la manzana, pues se llega todavía a reflejar por este lado, ¿no? A lo mejor de esta forma, un poquito más hacia acá, que tenga más lógica, por aquí se pudiera estar reflejando el palito este, muy cerca de la unión con la hoja, más o menos así. Le damos por acá. Esto ya no, lo voy a borrar. Ahí. Voy a borrar solo esta parte. Hacerla en una posición quizás un poquito más lógica. Ahora sí, creando un poco esta parte. Lo mismo aquí, tratar de depurar esto un poquito más. Y vean, son simplemente algunos elementos de reflejo, de, de rebote de luz, en donde sobre nuestra superficie líquida, que es muy reflejante, se están viendo algunos detalles. Por aquí a lo mejor poquito, a lo mejor en esta parte vemos algo abre un poquito de rebote de la hoja. Les repito, esto es muy a su gusto, muy a su interpretación, no tiene por qué estar ni bien ni mal, y es básicamente la última parte del efecto que queremos dar. Y bueno, todavía puedo seguir intensificando algunos brillos, algunos reflejos, algunas áreas de luz. Y aquí voy a cambiar mi brocha múltiple ya para terminar estas últimas zonas. A lo mejor aquí un reflejito adicional,
enfatizar un poquito más por acá, un poquito por acá, quizás algo más por acá. Otra vez seguir siempre pensando en los reflejos finales ya de esta versión, de esta parte de mi ilustración. Ya para terminar, porque finalmente les decía que no hay algo que esté bien o que esté mal, es su interpretación la que vale. Ahí estamos, un poquito por aquí, intensificar estas sombras, seguir, seguir afectando un poquito más esta parte de acá, como ustedes quieran. La ventaja de esto es que no hay forma de hacerlo ni mal ni bien. El resultado pues va a ser lo que ustedes hagan, y si están contentos con cómo quedó, eso debe ser suficiente para ustedes. Y claro, con la práctica pueden ir mejorando y pueden ir haciendo varias versiones en donde cada una les va saliendo mejor. O a lo mejor les aseguro que si vuelven a hacer este ejercicio, pues van a tener un resultado diferente, completamente diferente, que probablemente les guste más. ¿Ok? Entonces, nuevamente les doy un poquito de tiempo para que ustedes sigan explorando esto. Yo también lo voy a hacer, otros 5 o 10 minutos, revisando reflejos, probando distintas opciones, a ver qué es lo que funciona y cómo funciona para que podamos pasar ya al la última etapa de este proceso. Bien, pues regreso aquí para mostrarles cómo quedó mi efecto para estos reflejos. Básicamente, pues nada más enfaticé un poquito más, los reflejos como tal ya permanecieron en su lugar. Y ahora lo único que voy a hacer ya para terminar es revisar algunas zonas de refracción en donde podríamos introducir un poquito de efecto también de deformación a partir de esta refracción provocada por el líquido, ya no provocada por la copa como lo que hicimos inicialmente. Si recordarán, antes de nuestro líquido teníamos esta deformación, esta refracción que habíamos producido aquí en la manzana, pero pues el líquido también produce esos efectos de refracción que en este momento no están contabilizados. Entonces, ya una vez que prendemos nuestra capa de líquido, vamos a ver que pues hay traslapes en donde también tendría que producirse un poquito de refracción, como por ejemplo aquí el traslape del agua con la manzana, del agua con la hoja, y quizás aquí en el agua con la copa, con este lado de la copa que está por atrás del líquido, pues ahí se provocaría un poquito de refracción. Y eso no es complicado producir. La forma más fácil es la siguiente. Vean, me voy a pasar a mi capa de copa, y aquí ustedes identifiquen si hay algunas zonas en donde necesiten producir esta refracción ya de la luz con respecto al líquido que acabamos de introducir. Entonces voy a tomar mi herramienta de smudge, el dedito, así a un tamaño y endurecido un poquito, porque pues vamos a hacer nada más el efecto de distorsión. Voy a ponerme más o menos ahí el 65-70%, y con mucho cuidado, y finalmente, bueno, pues siempre podemos deshacer si no funciona. Voy a intentar hacer un efecto de modificación de esta zona de aquí. ¿Ok? Ahora, puede ser que yo en el intento por modificar este lado externo de ahí de la copa, pues también modifique sin querer esta parte de acá. Entonces, para evitar eso, voy a simplemente hacer una preselección de solo la zona que quiero afectar, por ejemplo aquí. Entonces ya con más seguridad puedo solo afectar esta zona, nada más un poquito así, sin afectar ya los bordes externos. De hecho, puedo hacer mi selección un poco mejor para también mantener fuera esta zona que no quiero afectar. Entonces voy a hacer lo siguiente, vean, voy a eliminar también este contorno y este contorno para solo afectar esta área de la copa. Les decía, con la herramienta de dedo, ya un poquito más grande incluso, nada más puedo hacer esa ligera distorsión ahí, que tiene que ver con la refracción.
refracción del agua, ahora provocando ese efecto. Y ya puedo soltar mi selección para aquí ya trabajar un poquito más fino. Así, un poquito redondeando esta parte, pues es el efecto de redondeo de que produce el agua. Y lo mismo va a pasar quizás por acá, en esta parte de aquí. Pero bueno, aquí ya es en la manzana, entonces cambio de capa y nada más subimos un poquito esta zona para producir ese efecto de desfase que sabemos que produce, bueno, el líquido en esa parte de ahí. Ahí. Y finalmente vamos a hacer algo parecido en la hoja. Esta parte de la hoja, esta parte de la hoja. También vamos a hacer una selección para evitar modificar zonas de la hoja que no tendrían que modificarse. Entonces solo vamos a afectar esta parte de aquí. Un poquito menos. Este es mi caso, pero ustedes seguramente tienen zonas en donde también podrían producir un poquito de este efecto. Entonces aquí, para la hoja, también voy a producir este desfase. Quizás un poquito más reducido, que no sea tan marcado. Así, para este lado también. Más o menos ahí. Un poquito menos. Y eso es todo. Realmente es un efecto muy sutil, pero que va a ayudar a que esto se vea un poquito más realista. Incluso esta parte de la hoja funciona, perdón, del líquido funciona como lupa, donde podemos ver como un poquito más cerca los detalles de la hoja porque están siendo ampliados, distorsionados por el agua. Deseleccionamos y vean, ahí ya tenemos nuestro efecto. Y ya lo pueden perfeccionar, lo pueden volver a intentar si hay algo que no les gustó, si quieren que se vea un poquito más fino el efecto, pues lo pueden seguir ajustando, simplemente dando ligeros toques para empujar un poquito de la manzana y crear el efecto de distorsión. Lo mismo hicimos aquí en la copa y si ustedes tienen alguna otra zona en donde consideren que pues, necesitarían introducir este efecto de distorsión, pues háganlo en donde lo identifiquen. ¿Ok? Bueno, pues ya con esto terminamos toda esta parte, ya hicimos esa distorsión, vamos a terminar ya nada más creando nuestra capa de grano, comando Shift N, grano, seleccionamos el modo Soft Light, rellenamos, OK, agregamos nuestro filtro de ruido, gaussiano monocromático, OK, bajamos la intensidad, un 40-35% y listo. Ahora, si ustedes quieren además agregar una capa de luz, ver si hay algún efecto de luz que pudiera funcionarles para cambiar la temperatura o incluso cambiar el color del fondo o agregar un fondo si quisieran hacer esto, bueno, pues ya lo podríamos hacer porque finalmente pues nuestro líquido no está ligado a ningún color, está básicamente trabajado en capas que si se dan cuenta pues podemos eliminar y introducir en cualquier punto, no tiene un flat que evitara ver lo que hay atrás, son simplemente selección y esta selección pues permite ver lo que hay atrás porque están definidas en overlay, lo que tenga que estar en overlay y ya lo demás en modo normal porque ahí sí queremos que haya cierta oclusión, pero siempre podemos cambiar el color de fondo y eso pues va a repercutir en el color del líquido también. ¿Ok? Bien, pues entonces, hasta este punto ya terminamos y voy a producir mi versión para portafolio
Como saben, simplemente, bueno, aquí voy a salvar esta versión y voy a exportar PDF sin capas para portafolio final y listo. Bien, pues regreso aquí con ustedes para mostrarles, bueno, cuál fue mi resultado. Obviamente ustedes tendrán algo muy distinto, probablemente en otra posición, otra composición, otro resultado final, pero el proceso espero que lo puedan seguir de esta manera para llegar a un resultado pues que se sientan ustedes a gusto con él y recordándoles que todo esto es práctica, es experimentación, es exploración, es seguir intentando el mismo ejercicio. Si lo vuelven a hacer, les va a dar un resultado completamente diferente porque cada trazo que ustedes hacen es libre. En este caso, el agua es muy caótica, es muy irregular, muy arbitraria, no tiene una forma correcta necesariamente de comportarse. Entonces, bueno, seguramente van a tener un resultado ligeramente distinto si vuelven a hacer el ejercicio y cada vez que lo hagan, más allá de que van a tener más práctica, pues van a tener resultados que pueden variar, pero no necesariamente habrá uno mejor que el otro, simplemente habrá distintas versiones de cómo ustedes entendieron el agua en un momento específico del tiempo, cómo capturar un momento del tiempo en el flujo de este líquido, en el momento en que este líquido se estaba derramando, virtiendo, y bueno, pues eso es completamente arbitrario, muy, muy caótico, y por lo tanto, pues no hay necesariamente una manera correcta o una manera equivocada de hacerlo. Y les repito, siempre y cuando mantengan su lógica y su coherencia en la reflexión, en la refracción y en el flujo del líquido, que quizás es lo único que les recomendaría siempre, siempre cuidar. Seguramente lo que vayan a producir va a tener lógica, va a tener consistencia, se va a ver realista, o si no realista como tal, no fotorrealista, pero sí realista, es decir, lógico. Y eso es lo que buscamos en realidad. ¿Ok? Bueno, pues entonces recuerden que este ejercicio también es parte de su portafolio, es parte de su segunda entrega de portafolio número 2. Por lo tanto, pues hagan su PDF, construyan su PDF, prepárenlo para su entrega y ya próximamente vamos a platicar sobre este segundo book. Nos queda ya nada más una sesión adicional de exploración fotorrealista y materiales específicos. Vamos a hablar un poquito de esto en otra sesión y ya después de eso, pues vamos a hablar ya del portafolio y de su proyecto libre, segundo proyecto libre, ya aplicando todas estas técnicas y pues tratando de hacer algo de mucha calidad para cerrar nuestro curso y cerrar nuestro portafolio. ¿Ok? Bueno, pues entonces regreso rápidamente para despedirme, simplemente desearles que les sea útil, que disfruten hacer este ejercicio, que lo aprovechen, que lo practiquen, que lo intenten y estoy seguro que les va a salir bien, que van a tener un buen resultado. Y de cualquier manera, saben que cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, cualquier pregunta que pudieran tener, me pueden buscar en hora de clase. Si no estoy en ese momento, puede ser que esté con alguien más y a veces no les puedo responder de inmediato, pero insistan, si necesitan el apoyo, seguro lo van a recibir. Nada más dejen su pregunta, dejen su mensaje en hora de clase, estoy ahí. Eh, Intento responderles lo más pronto posible. Y de cualquier manera, si no es hora de clase, dejen su pregunta, sus dudas, sus archivos, les puedo dar retroalimentación en cualquier momento y no pasa de unas horas en cuanto a que la reciban o podamos en tiempo real en clase trabajarlo directamente. Ok, pues muchísima suerte, muchas gracias por su atención, sigan practicando, sigan trabajando y nos vemos en nuestro siguiente video.